Hola, soy Joan Rodríguez Bebe, aspirante al Senado por acumulación, y hago este video porque quiero compartir con ustedes mi postura sobre dos puntos específicos que han sido discutidos públicamente por sectores o miembros de sectores feministas en el país y que han, argumentado que estas dos disposiciones sobre las que voy a hablar atentan contra los derechos de las mujeres. Y yo como mujer quiero ofrecer una perspectiva distinta, una opinión diversa sobre esas expresiones o sobre esas posturas que se han ventilado a través de los medios. Voy a hablar sobre el asunto que tiene que ver sobre la ampliación de los derechos del nasciturus y también sobre la subrogación o los vientres de alquiler. Voy a comenzar hablando sobre la ampliación de los derechos del nasciturus, comenzando explicando que ya en Puerto Rico se les reconoce derechos de herencia a los niños desde que están en el vientre. Por lo tanto, no es nada nuevo que se les reconozcan derechos al niño que está por nacer. Lo que está ahora mismo en debate es que en el Código Civil propuesto se ampliarían esos derechos. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, si usted está embarazada y sufre un accidente y ese niño que está en el vientre sufre un daño, pues al momento de nacer pueda tener una causa de acción para reclamar los daños que sufrió mientras estaba en el vientre. En ese sentido, ¿no? Pues se le reconoce la categoría de persona, ¿no? Desde que está en la barriga de la madre. Pues, ¿qué sucede? Que hay un sector generalmente vinculado a ciertos sectores feministas en el país que han expresado que se oponen a este lenguaje porque entienden que se prestaría para que en un futuro algún tribunal pudiese interpretar este lenguaje de forma tal que afecte la decisión de abortar de una mujer. Sin embargo, yo quiero explicar que el lenguaje del código actual en cuanto a ese tema específico, fíjense, no estoy hablando de todo el código, me estoy concentrando en estos dos puntos. En cuanto al lenguaje del código sobre este particular, es clarísimo y el código señala que esta protección solamente aplicaría, primero, si el niño nace con vida, lo que no podría ocurrir, lógicamente, si hay un aborto logrado. Y segundo, si dice claramente que esta protección al nasciturus de ninguna manera puede interferir con la decisión de la mujer que quiera abortar. Por lo tanto, yo creo que debe quedar claro que una cosa no anula la otra. Es decir, el que se amplíen los derechos del nasciturus de ninguna manera interfiere o afecta con la práctica del aborto de la mujer que tome esta decisión. Por lo tanto, yo quiero comentar como mujer que a mí me llama mucho la atención que los grupos o las voces que de ordinario se expresan con mucha fuerza en favor y en defensa de la decisión o del respeto a la decisión de la mujer que quiere abortar, ahora sean las mismas voces que no defiendan la decisión de la mujer que sí quiere tener sus hijos y que como parte de esa decisión quiere proveerles las mayores protecciones posibles. Es decir, yo creo que los sectores feministas que abogan a favor del aborto deberían ser los mismos sectores que argumenten en este momento a favor de que las mujeres que sí quieren tener sus hijos les puedan proveer las mayores protecciones desde que están en la barriga. Porque me parece una contradicción que por un lado se abogue en defensa de la decisión de no tener un hijo, pero no se abogue de la misma fuerza, con la misma fuerza a favor de la decisión de las mujeres que sí quieren tener sus hijos y que como parte de esa decisión pues los quieren proteger desde que están en el vientre. Y tengo que, lanzar la pregunta, ¿qué padre o qué madre que decide que quiere tener un hijo no quisiera proveerle las mayores protecciones posibles a sus hijos, incluyendo desde que están en el vientre materno? El otro tema sobre el que también quiero compartir con ustedes es
el que tiene que ver con los vientres de alquiler o con lo que se conoce como la maternidad subrogada, que es un método de reproducción asistida. ¿Y en qué consiste este método? Básicamente es que una mujer presta o alquila su vientre para gestar el bebé que al momento del parto le va a dar a otra persona. Eso es lo que es, en palabras bien sencillas. Pues, ¿qué es lo que pasa ahora mismo? ¿Qué es lo que dice el código y cuál es la controversia? Bueno, el código ahora mismo no prohíbe esta práctica cuando se hace de forma altruista. ¿Y a qué me refiero? Cuando se hace sin que medie una compensación económica, sino que se hace básicamente por amor o por amistad, como usualmente ocurre entre una madre y una hija, o entre unas hermanas, o entre amistades cercanas, etcétera. Ese tipo de subrogación no está prohibida expresamente en el código. Lo que el código sí prohíbe es que el cuerpo humano sea objeto de la contratación privada. Por lo tanto, podría interpretarse a la luz de esta prohibición que queda prohibida la subrogación o los vientres de alquiler como una actividad comercial, es decir, como una actividad de negocio que usted le pueda pagar a otra persona para que cargue el bebé que después le va a dar al momento del parto. Es decir, se prohíbe o se podría interpretar, porque fíjense, y esto debo aclararlo, el lenguaje del código sobre este asunto es bien impreciso y en la parte donde habla sobre unas excepciones y que menciona la subrogación, el código guarda silencio. Por lo tanto, realmente esto que se está comentando son interpretaciones sobre el lenguaje actual. Pero en esencia, el debate gira en torno a si se debe prohibir la subrogación o la mercantilización de la mujer o si por el contrario se debe permitir. Pues, ¿qué pasa? Que los grupos que se han expresado en contra del lenguaje actual del código se oponen porque dicen que si se prohíbe la actividad comercial de la subrogación o que se pueda pagar por alquilar un vientre, entonces habrían personas que verían tronchado su deseo de ser madre y ser padres. Y obviamente quiero comentar que este es un deseo que en sí mismo es un deseo que es noble, que es un deseo que es bueno. Sin embargo, aunque sea un deseo bueno y un deseo noble, hay quienes como yo pensamos que no todo deseo noble necesariamente se debe convertir en un derecho, porque las consecuencias de que se convierta en un derecho podrían ser consecuencias que la sociedad quiere evitar, como ocurre con el caso de permitir los vientres de alquiler. ¿Y por qué? Porque está corroborado, digámoslo así, evidenciado que esta práctica de permitir la comercialización del cuerpo de la mujer, específicamente del proceso de gestación de un bebé, se presta para explotar a las mujeres, específicamente y especialmente a las mujeres en posiciones económicas y socialmente desaventajadas. ¿Y qué pasa? Precisamente por esto en otros países como Francia, como Alemania y como España, se ha prohibido esta práctica y esta comercialización del cuerpo de la mujer porque se busca, es decir, la sociedad busca evitar que la mujer sea explotada. Así que, lejos de que sea una prohibición para quitarles derecho a las mujeres, es una prohibición o una limitación para proteger a las mujeres, proteger su dignidad como persona, proteger su integridad física y emocional. Y la realidad es que hay personas que han comentado que eso es una realidad que es muy poco probable que ocurra en Puerto Rico. Pues mire, la realidad es que eso es un argumento también altamente especulativo. Yo diría que en Puerto Rico realmente no tenemos información sobre si esta práctica se está llevando a cabo de forma
que involucre algún tipo de explotación, pero la realidad es que en un país como el nuestro, donde el índice de pobreza es significativo, donde hay tantas mujeres, sobre todo madres solteras en posiciones económicamente vulnerables, yo creo que debería preocuparnos como sociedad que esta práctica sea permitida, porque en definitiva, si a una mujer en una situación de vulnerabilidad económica se le va a ofrecer un dinero significativo, o sea, es decir, un intercambio comercial que implique una remuneración de dinero que sea grande, ¿no? Llamativa. Caramba, nos tendríamos que preguntar realmente si esa persona tomaría esa decisión verdaderamente con libertad o si, obviamente, movida por la necesidad, se vería en la posición de aceptar un tipo de negocio como este, que incluso puede ir en contra de su salud física y emocional, para poder de alguna manera tener algún sustento que le ayude, ¿no?, a enfrentar sus situaciones de pobreza. Así que le planteo este punto porque me parece bien importante, es algo que no se discute en los medios de comunicación de forma, ¿verdad?, habitual, sino que usualmente solamente se discute el lado del deseo noble de quienes quieren ser padres, pero no se discute las consecuencias reales que podría tener la legalización de esta práctica en la vida de muchas mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Por lo tanto, yo creo en la limitación y la prohibición de los vientres de alquiler, porque creo en proteger a las mujeres de ser explotadas y de ser utilizadas como objeto de las actividades comerciales y del mercado. Por otra parte, hay quienes podrían argumentar que independientemente de que se esté utilizando el cuerpo de la mujer, que le corresponde en última instancia a la mujer ser la que decida qué hacer con su propio cuerpo, y que si ella misma quiere utilizar su cuerpo como objeto del mercado, pues que se debe respetar esa decisión. Sin embargo, hay, ¿verdad?, también argumentos en contra de esta postura, y quiero también subrayar, estos son posturas diversas, le corresponde a cada cual llegar a sus conclusiones. Yo simplemente estoy exponiendo un punto de vista diferente. Pues sobre este asunto que tiene que ver con la libertad y con la decisión de la mujer a decidir sobre su cuerpo respecto a este asunto de la subrogación, lo primero es que, como señalé, nos tenemos que plantear realmente cuán libre es una persona que está en una necesidad extrema al momento de tomar una decisión como esta. Y lo segundo es que también tenemos que plantearnos que aunque hay decisiones que aunque un ser humano las pueda tomar libremente, es decir, en el ejercicio de su libertad, pueden ser decisiones que incluso atenten contra su propia dignidad. Y por ejemplo, para dar un ejemplo distinto a la subrogación, podría ser el caso de una persona que en el ejercicio de su libertad quiera vender sus órganos. Pues sencillamente podríamos entender que aunque la persona libremente quiera vender sus órganos, sería una práctica que podría atentar, ¿verdad?, que atentaría, no que podría, sino que atentaría contra su dignidad, porque el cuerpo, ¿no?, en este caso sus órganos, no deberían ser un objeto de la actividad comercial. ¿Y por qué planteo esto? Porque es importante entender que hay que proteger también la dignidad de las personas, aun cuando su deseo pueda ser bueno en sí mismo, o aun cuando en el ejercicio de su libertad quiera tomar determinada decisión. Y en la práctica de la maternidad subrogada específicamente, o de los vientres de alquiler, aunque el deseo o el fin de quererle dar vida a otra persona pueda ser bueno en sí mismo, y aunque el deseo suyo de querer ser padre también sea bueno en sí mismo, no quiere decir que deje de ser una práctica donde se trata a la mujer y al niño como una cosa, es decir, que se cosifica a la persona. ¿Por qué? Porque se trata a la mujer como una máquina de gestación y se trata al niño que está por nacer como una cosa que al nacer se regala o se vende. Y en ese sentido traigo este planteamiento para ilustrar cómo aún cuando puedan haber buenas intenciones en medio del camino, no deja de haber una preocupación respecto al respeto que debe existir en las prácticas que la sociedad permite de la dignidad de la persona. Así que, en mi opinión, que cualquier práctica que cosifique
y trate al ser humano como una cosa, pues debe ser vista con reservas por la sociedad, sobre todo reafirmando que lo que debe primar es el respeto a la dignidad de todas las personas. Como dije, esta es una opinión diferente. Usted no tiene que pensar igual que yo simplemente le comunico una perspectiva diversa para que entonces usted llegue a sus propias conclusiones.